Porque Eh, todos dicen, soy demasiado viejo, es muy complicado. claro, mira, esto ya para que tengas una idea, ya es como yo lo veo, ¿eh? Es ya el propio sistema que a veces no se entienden o yo no entiendo las cosas. Por ejemplo, el presidente del gobierno. Precisamente aquí, por ejemplo, en España, que es lo que conozco yo, ¿no? Cuando uno tiene más expertise, cuando tiene más know-how, cuando tiene más conocimiento, que es pues a partir de los 45 o 50 años, precisamente es cuando se cambia presidente del gobierno y viene otro nuevo, más joven. ¿Mm? El asunto cuál es, te he hablado antes de las dos variables. Te he hablado de la variable aptitud y de la variable actitud. Una persona que tiene cuarenta y tantos años, eh, entiendo que la variable aptitud, conocimiento, la tiene desarrollada porque tiene gran experiencia. Ahora lo que se trata es trabajar sobre las variables motivacionales de la actitud. Pero claro, que es que con 40 años, hasta los 67 que uno se jubile, es otra vida. Es otra vida. Con lo cual, pues claro, digamos, hay que hacerle ver a la gente que todavía tiene mucho que aportar y mucho dar. Y lo que lo que te he dicho antes, ¿no? Digamos, es que la gente no se conoce. Se cree que, bueno, las neuronas sí que se van moviendo, pero van naciendo otras. Esto es plástico, ¿eh? El cerebro es plástico. Y, bueno, todos sabemos que cada día nos levantamos y cada día aprendemos una cosa nueva. Hoy, por ejemplo, yo tengo 43 años. Yo en mi vida estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy. Pues esto es nuevo. Y mañana otra cosa nueva. Y entonces, esta es la vida. La vida es tener retos, la vida es ir creciendo, la vida, digamos, es que somos seres vivos. O crecemos o nos morimos. Con lo cual, una persona de 40 años que piense que ya su límite ya está ahí, lo que está haciendo es moviéndose en vida y acabando su vida antes de que le toque. Con lo cual, hay que resetear ese software. Digamos, nadie compraría un software ahora de hace 10 años. Hay que poner, todo eso es el software que tenemos que nos han metido en la cabeza, hay que resetearlo y poner un software nuevo en el sentido de decir, oye, eres muchísimo capaz de hacer muchísimas más cosas de lo que tú te crees porque tienes esa potencialidad y además tienes que dar muchísimo, digamos, no puedes ser que a los 40 años ya tú pienses que ya estás limitado, que tal, ¿no? Digamos, vamos, eso, pero claro, pero hay mucha gente que lo piensa, hay mucha gente que lo piensa y luego también es verdad que al analizar la gente que se ha jubilado muy prontito, a los 55 y así, muchas veces viene porque en su trabajo realmente no les realiza. Yo conozco muchos profesionales que tienen 70, 75 años y están trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo les realiza. Hay que buscar esa realización. La gente que no les realiza su trabajo, pues piensan que quitándose antes del medio, pues lo van a hacer, pero luego les pasa lo mismo. No tienen objetivos, no tienen ilusión, no tienen energía, con lo cual la jubilación, en muchos de los casos, es una de las peores cosas que les puede pasar. Porque cada día haciendo lo mismo de la misma manera, eso es morirse. ¿Eh? De hecho, la gente tiene que entender que buscamos las necesidades. Y una que buscamos es la seguridad, pero otra que buscamos es la variedad. Con lo cual, cada día haciendo lo mismo nos estamos matando.